Y bueno, mis amigos, espero que la estén pasando súper bien. Ha finalizado el parón de selecciones. Ya faltan pocos días para ver al Madrid nuevamente, esta vez contra la Real Sociedad, en lo que considero que puede ser la primera prueba exigente. Ni siquiera una prueba de fuego, una prueba exigente para el equipo de Xabi Alonso, que bueno, definitivamente ha dejado buenas sensaciones en este arranque liguero, salvo algunos puntos muy concretos. Creo que ha dejado buenas sensaciones de que un equipo se está construyendo en base a lo que pretende un seleccionador, ¿no? Creo un entrenador en este caso. Y realmente vamos a ver cómo afronta esto. Ya viene la Champions, creo que arrancamos contra el Marsella. Un equipo que, bueno, seguramente te va a exigir mucho más de lo que te puede exigir cualquier otro equipo de estos que tienes en el grupo, que son equipos, bueno, medianamente competitivos en muchos aspectos. Pero bueno, lo veremos. Y vamos a hablar un poquito de esto porque, bueno, ha dejado lo del Balón de Oro de esta gente, es que me parece increíble. Por cierto, ya les dije que iba a ser un día importante. Terminó por ser un día absolutamente caótico, triste, aburrido, porque, bueno, no se pudo cumplir el objetivo mundialista, pero bueno, eso probablemente lo hablaremos luego. Y sí me gustaría que analizáramos, pues, básicamente alguna cosita, muchachos, al respecto. Y vamos a cerrar con algo de José del Valle, este periodista de ESPN, a quien yo he defendido mucho en el canal, pero que últimamente tiene algo. No voy a decir en contra de Cristiano, pero parece que se lo está consumiendo el relato. Pero bueno, primero quiero que veamos este clip que me parece absolutamente de locos con el tema del Balón de Oro. Es que mira, yo de verdad, yo no sé si estamos preparados, muchachos, o no, para lo que se viene con el Balón de Oro. Bien sea porque se lo roban a Dembélé para dárselo a Yamal, o porque justamente se lo entregan a Dembélé y la que nos va a caer. Pero bueno, escuchemos esto de esta paisana. Un compañero que decía que no hay que decir Gregre para decir Gregorio, ¿verdad? Y yo creo que Dembélé no merece el Balón de Oro. Yo creo incluso que Salah pudiera estar por encima por el temporadón que hace con el Liverpool y cómo en la Premier League, pues el Liverpool se terminó despegando del Arsenal. Más allá. A ver, mira, para empezar, yo pues soy un aficionado completamente de lo que significa como futbolista Mohamed Salah. Creo que es uno de los futbolistas más increíbles que han visto mis ojos en esta última década. Es espectacular. O sea, creo que no me vendría nada mal, ni me caería nada mal que se terminara ganando un Balón de Oro. Pero concretamente en esta temporada, que esta señora, después de lo que ha hecho Dembélé, venga a decir que Salah debería estar por encima de Dembélé para el Balón de Oro, es que me parece de las cosas más aberrantes que he escuchado. Es que me parece increíble. A ver, el Liverpool hizo un temporadón que, por cierto, pudo haber sido una temporada espectacular y eso se quitó de raíz en octavos de final de la Champions League. Recordemos esto, en los octavos de final de la Champions League contra el mismo PSG de Dembélé, que posteriormente terminó ganando la Champions League. Solamente me cuestiono algo. Imagínense que el Madrid, que en cuartos de final la pasada temporada hubiera ganado la Liga y Vinicius hubiera metido 30 goles, yo qué sé, y le estuvieran dando el Balón de Oro, es que estarían llorando. O sea, es que me parece de verdad increíble, de verdad. De eso, Lamine Yamal para mí es no digo si es el gran favorito, porque entiendo que mucha gente prefiere el Liverpool al francés. Champions en cuartos, creo, ¿no? ¿Perdón? Sí, en Champions, okay. Pero Mohamed Salah en octavos. Sí. Entiendo eso perfectamente, pero también me acuerdo que Dembélé, por ejemplo, en algún momento Luis Enrique lo saca de la convocatoria en plena Champions porque consideró que no estaba lo suficientemente comprometido. Recuerdo además que la figura... Esto me parece muy interesante porque ahora se están escudando, muchachos, en que a Dembélé lo sacan de la convocatoria en algún punto concreto de la Champions. Luis Enrique lo saca de la convocatoria, pero le saca en un momento cumbre. O sea, yo no me imagino a Dembélé saliendo de la convocatoria en un partido, por poner un ejemplo, contra el Liverpool, por cuando jugaron contra el Liverpool. Es que de verdad, mira, se escudan de unas cosas impresionantes. De la final, recuerdo además que la gran figura... ¿Perdón? Que después llegó a la final y la ganó. Claro, llegó a la final y la ganó, pero te acuerdas de Doué, ¿verdad? Ahora es Doué, es que me parece increíble. Mira, a ver, sí, nos acordamos de Doué, pero también el fútbol también se basa muchas veces en lo que te puede aportar un futbolista, ¿no? Y Dembélé para mí es una final muy buena, una final de UEFA Champions League, que no terminó por brillar como tal. Me imagino que ellos están escudándose en eso, en que Doué en ese partido en concreto fue mucho más importante, pero para llegar a la final no se entendería que el PSG estuviera ahí sin lo que hizo este hombre Ousmane Dembélé. Es que de verdad es increíble.
que termina claro, haciendo una gran también, final. pero... Y también recuerdo que, por ejemplo, en la Nations League, cuando le tocó ese enfrentamiento, Yamal Dembélé termina pasando la selección española a la final y no Francia. Esto es otro punto muy importante porque, a ver, lo que importa al final en la vida, en este punto en concreto, en el fútbol, es lo que terminas consiguiendo y quién terminó consiguiendo el título. No fue España. Y en ese duelo, Lamine versus Ousmane Dembélé, esta señora parece que le tomó la palabra a Lamine. Supuestamente se jugaban el Balón de Oro. Pues bueno, después España fue a la final y terminó derrotada por una selección liderada por un tipo de 40 años, quien lleva a quien llevan enterrando más o menos como una década. Es que me parece increíble, ¿verdad? Los argumentos es que son... Uf. Es decir, me parece que ha sido una gran temporada de Ousmane Dembélé, pero me parece que el PSG pudo perfectamente haber sido campeón sin él. Lo que ha logrado Barcelona de la mano de Lamine Yamal, si bien Flick evidentemente ha sido uno de los grandes diferenciales, me parece que Lamine Yamal pesa mucho más en el Barcelona que Dembélé en el PSG. Es que mira, si te pones a detalladamente escuchar lo que está diciendo, esta señora está diciendo que hubieran ganado la Champions sin Dembélé, de verdad. ¿Cómo? O sea, esto es básica, o sea, no quiero que se me entienda, pero este hombre Dembélé, los equipos que ganan la Champions League casi siempre tienen a un tipo en la delantera que te ha marcado 30 o 40 goles en una temporada. ¿Ustedes se imaginan de verdad a este PSG siendo campeón sin Dembélé? Porque yo la verdad no acabo de verlo, por muchísimas cosas. Si les restas esos 30, 40, no sé cuántos metió Dembélé, a ver a dónde hubiera llegado. Es que de verdad, mira, yo me pongo, y que Lamine pese más en el Barcelona que en el PSG, pues sí, pero el peso de Lamine no fue suficiente para que el Barça lograra el objetivo, que seguramente era la Champions. El peso de Dembélé en el PSG, para mí sí fue suficiente para que consiguiera el objetivo, que es la Champions League. Es que, mira. De hecho, fíjate lo que viene pasando con el PSG. Llámale también final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, donde estuvo Dembélé. Es decir, cuando Dembélé... Bueno, Dembélé por lo menos estuvo jugando la final, otros en el sofá. Después de que gana la Champions, tuvo la oportunidad de hacer la diferencia, no la ha hecho. En el proceso de la Champions, hubo un momento que Luis Enrique prescindió de él, y futbolísticamente lo que me aporta Lamine Yamal a nivel de selección y de club, porque eso también hay que recordarlo, lo que hace Yamal con Luis de la Fuente y lo que hace Dembélé con The Champs, yo pienso que el español se lleva una morena a Dembélé. Mira, es que incluso con el tema de las selecciones puede ser significativo porque uno juega en una selección que parece que ya está en un fin de ciclo evidente con Deschamps, un entrenador que a mí nunca me ha terminado de convencer del todo, mientras el otro juega en una selección que funciona como un relojito. O sea, absolutamente funciona todo bien, y eso es un punto a tener en cuenta. No, y es que mira, yo me pongo a pensarlo y de verdad no sé ni ya ni qué pensar lo que se están inventando esta gente. Obviamente, esta gente que tiene algún tipo de vínculo con el FC Barcelona, no vamos a decir que son aficionados acérrimos ni nada, pero tienen algún tipo de vínculo con el FC Barcelona emocionalmente, y lo de Dembélé pues tuvo que haber jodido muchísimo. Pero que venga alguien a decirme a mí, muchachos, que alguien que ganó lo que ganó Dembélé, que hizo o tuvo la importancia y relevancia que tuvo Dembélé, no merece el Balón de Oro, es para tenerlo en cuenta de verdad y para quitarse un poquito la camisetica, ¿no? Y bueno, que venga a decirme que lo merece Lamine, que Dembélé no hizo la diferencia. Entonces, pero ¿en qué? Salvo la Liga, el que para mí es lo único importante que termina ganando Lamine Yamal con el Barça, que sí fue determinante, sobre todo sus participaciones en los clásicos, aunque los clásicos no se deciden en este tipo, las ligas no se deciden en estos partidos. Yo no veo algo excesivamente, o sea, Lamine Yamal pudo haber sido decisivo, se encontró con Sommer en la semifinal de la Champions. O sea, es que mira, de verdad, si vamos a hablar de ser decisivo, Lamine también se quedó mucho más abajo que al tema de Dembélé. No, es que me parece increíble, pero bueno, en fin. Cerramos con esto de José del Valle, que repito, me tiene sorprendido el tema que tiene montado con Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, y bueno, aquí le pegan un repaso increíble. El premio para Cristiano Ronaldo es por la consistencia, la regularidad, el profesionalismo. En ese debate interminable entre Messi y Cristiano, claramente Messi es mejor. Lo que hay que elogiar de Cristiano es que con limitaciones, con menos talento que muchos otros futbolistas, el tipo se mantuvo en la élite. Menos talento que muchos
O sea, ya que vengan a decirnos que Cristiano tiene muchas limitaciones, ya nos da una idea más o menos por dónde va la cosa. Pero sigamos escuchando. Menos talento, ¿no te parece que es un jugador Un talentoso? poco excesivo, lo está vendiendo como si fuera uno de los jugadores más completos. No llegas a ese nivel con un talento limitado, Es muy por completo el favor. jugador. Cuando- Me extraña. Si estás caliente con Cristiano No, no, por no. haber empatado al pescado, porque Para mira nada. que llamarle limitado a No, 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 Cristiano dije Ronaldo. Uno de los más completos en la historia del Por fútbol. favor, Una cosa José es del ser más Valle. completo. Cuando yo hablo de talento, por Ahí está la ejemplo, cabeza de YouTube, ¿eh? Dijiste José del limitado. Valle, Sí, dos sí, puntos. dijiste limitado. Cristiano Ronaldo es limitado. Saludos a la banda de YouTube, pero por déjame cierto. explicar el punto muy rápido. No, Muy es que rápido. perdóname, pero es que al revés, tenemos que evitar llegar a cualquier explicación de Cuando eso. usted ve el talento que Y tenía. mira que el Mauricio Pedrosa me cae muy mal y tiene sus cositas contra el Madrid y contra Cristiano, pero es que le está pegando un baile histórico, ¿no? O sea, es que venga alguien a decirnos a estas alturas de la vida. Y es algo que venimos escuchando muchísimo tiempo, que alguien, porque yo puedo ser un futbolista, que puedo salir a jugar al fútbol en cualquier callejón, que tengo muchas limitaciones, eso es fácil de entender. Pero que vengan a decir que llegas a lo que ha llegado Cristiano, que es un futbolista con limitaciones, que es para tenerlo en cuenta también. Tenía Ronaldinho en una cancha. Neymar, por ejemplo, talento puro que usted ve y dice, wow, la estética, la plástica. Cristiano Ronaldo sí es uno de los futbolistas más completos y yo por eso le doy mucho crédito, porque el tipo, con una mentalidad fuerte, Perdón. entrenando siempre, Perdón. siendo un profesional, se ha mantenido en la élite Perdón. durante 20 años. Cristiano Ronaldo, antes de ser cristiano, goleador, era cristiano estilo Neymar. Era gambeta. No, al estilo Neymar. Cada vez que agarraba en el United y las tres, Era más rápido. y las tres o cuatro Sí. primeras temporadas en el Cristiano era Madrid. más rápido. Pura magia, esto es lo que sí. Era más rápido. Era más rápido. La magia, no, la magia no, que no, tenía no, Ronaldinho, que tenía Neymar. El no. propio Lamine Te Yamal, falta a ver esto me más refiero box. con magia. Te falta El ver más propio box. Lamine. Es que me parece increíble, de verdad. Mira, de verdad, si uno va a ir a un programa de estos a decir una barbaridad, esto es por quedar bien con qué clase de gente, yo no sé. Mira que Del Valle me parece un tipo espectacular y muy preparado, pero creo que aquí está increíble. Mira, es que ponte un highlight de Cristiano, como dice este otro hombre, Alex Pareja, al respecto de Cristiano en sus primeras temporadas en el Madrid, que no era un regateador. O sea, estamos hablando de regate, de magia, de dribbling, de todas estas cosas que normalmente gira en torno al futbolista brasileño. Pero es que de los que ha mencionado, yo no recuerdo que pueda decir, mira, esto que hizo este futbolista no lo puede hacer Cristiano. Lo ha hecho. Es que Mal. Los años del Salva el United, segmento, salva el los años segmento, del por United, favor. José, y los 2-3 primeros años del Real Madrid, cada vez que Cristiano agarraba el balón en la banda izquierda, aquello era un caos y aquello era terrible. En lo que sí que quiero entender que a lo que te refieres es que ha sabido adaptarse a su falta a la falta de explosividad, a los cambios de su cuerpo, a la falta de explosividad, a la falta de velocidad de reacción, Otra que ya le posición pasa, nueva. una posición diferente. Y esto le ha costado, porque él seguía emperrado en querer jugar en la banda izquierda, ¿sabes? En la Juventus, hasta que al final entendió que si quería alargar su carrera tenía que hacerlo en el centro, ya como delantero único. Y luego otra cosa, claro, uno piensa, es que no tiene tanto talento si lo comparas con Messi o si lo comparas con todos estos. Y si comparas el Cristiano de ahora, ¿Cuáles son todos pero esos? los Ronaldinho, Pelé. A eso me Neymar. refería. A eso me refería. Alex. Ya, pero Claro, ¿cuánto gracias. duró Ronaldinho? No, por ¿Cuánto supuesto. duró Neymar? Por eso, Pero después le dije utilizaste la consistencia, la utilizaste regularidad, el limitado. profesionalismo Si de algo no es Cristiano, de Cristiano, acuerdo. cosa que, por cierto, más allá de la longevidad, es totalmente falso. Repito, Cristiano fue un futbolista en sus primeros años demoledor. Cuando ese hombre agarraba esa pelota es que ponía a temblar a cualquier defensa porque mezclaba la capacidad de sacarse defensores de encima con cualquier truco, con una velocidad impresionante. Es que mira, el debate es que lo comparas con Messi y con Ronaldinho y que no el talento es inferior. Dijiste talento limitado. No, Con respecto a esos nombres que tiene. No, pero es que, a ver, también con respecto a esos nombres, ellos no hacían cosas que Cristiano podía hacer. Claro. ¿Y les vamos a llamar limitados? Porque Yo creo que eran- estamos hablando de uno de top 5 de todos los De tiempos. todos los en Cristiano. tiempos, de todos los tiempos. Para mí es el mejor todos los rematador, tiempos. el mejor delantero, está, el mejor mejor goleador, delantero. el mejor goleador Pues de en todos puros los tiempos. números los podemos ver. Sí, ¿no? Y este deporte se trata de Sí. meter la pelotita en la portería Meter un rival. gol más que el rival, ¿no? correcto. Meter la pelotita en la portería rival. Bueno, ya con eso creo que podemos cerrar absolutamente todo porque, mucho más allá de las limitaciones, de lo que nos quieran vender, este hombre se ha encargado de reventar absolutamente cualquier cifra en todos los sentidos.
Y como bien dice Mauricio Pedrosa, que repito, no es santo de mi devoción, lo más importante en este deporte es que la pelota termine al fondo de la red, como este hombre se ha dedicado a hacer durante décadas. Pero bueno, para mí ha sido un repaso histórico, de verdad, que alguien de una vez por todas diga y deje en este cuentico de que el Cristiano es limitado, que solo era un rematador, porque cada día queda más demostrado que lo que hacen es un ridículo espantoso. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.